solo hombre. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así, Juan 4, 23, juntos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Amén. Aquí está hablando la palabra espíritu, ¿es el Espíritu Santo o el Espíritu humano? Alguien que me acuerde. ¿Por qué sabe usted que es el Espíritu humano? Porque está en minúscula. O sea que yo para adorar en espíritu, tengo que, el espíritu humano dice, implica esto, Eclesiastés, capítulo 12, verso 7, dice que cuando morimos el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea que lo que nos mantiene vivo, el soplo de vida, es el espíritu. ¿Me hago entender? El espíritu es el soplo de vida, Eclesiastés 12, 7. Bueno, o sea que mientras estemos vivos, el propósito de nuestra vida, ¿cuál es? Adorar a Dios. ¿Y usted está vivo cuántas horas al día? 24. O sea que si vive 24 horas y vives para adorar, ¿cuánto debe ser tu adoración diaria? 24 horas. Eso lo dice el Salmo 146, verso 2. Mientras haya aliento en mí, te adoraré. No saque más cuentas. Vivimos para adorar. Lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos, aún lo que dejamos de hacer, es para gloria y honra del Señor. Dios no es más Dios porque yo le adore. La adoración a Dios beneficia mi alma, me ayuda a cumplir el propósito con el cual fui hecho en Cristo Jesús. Porque la imagen de Dios en nosotros le había dañado el pecado. Por eso necesitábamos a Cristo que muriera por nuestros pecados para que nos amistara con el Padre. ¿Lo tienen claro, cierto? Y una vez se restaura el propósito de nuestra vida, nuestro fin último en la vida es adorarle. ¿Y qué dice aquí? Que esa adoración, ¿cómo tiene que ser? El Padre está buscando adoradores. ¿Y cómo tiene que ser esa adoración? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahí quedamos. Esa palabra verdad, no sé, iba a decir chequina. No, chequina más bonita. Bueno, discúlpenme, estaba pensando en voz alta. Bueno, esa palabra, adoración, no sé si la tenemos ahí, esa palabra verdad, en espíritu y en verdad. Citémonos en el texto. El Padre busca que le adoremos ¿en qué? En espíritu y en verdad. Esa palabra verdad aparece 12 veces en este evangelio y es traducida de esta palabra, aletenius. Esa es la palabra infinitiva. Esa es la palabra infinitiva. Y cuando viene la aplicación al texto es aletheia. Verdad es aletheia. Bueno, listo. En el original. ¿Listo? ¿Y qué implica eso? No sé si ustedes se acuerdan qué implica. La palabra aletheia significa en espíritu y en verdad. Es que es real. No es un cuento, no es imaginario. O sea, tenemos que adorarlo de forma real, no imaginario. Esto ya lo vimos. De una forma genuina, sincera, verdadera, y también es cierto que puede ser traducido como una adoración verídica, auténtica, franca, sincera y digna de confianza. Esto vimos que es adorar en verdad. Ahora, ¿cuál de estas cosas está fuera de mi control? Yo puedo, si me dedico a ser auténtico, ¿puedo llegar a ser auténtico? Si yo me dedico a ser verdadero, ¿puedo llegar a ser verdadero? ¿Sí o no? Ustedes que estudian pedagogía o la psicología, ustedes saben que es el condicionamiento operante, ¿se acuerdan? Que si el ratoncito se porta mal, le pegan. Y si se porta bien, profe, le dan una recompensa. Y entonces podemos condicionar el comportamiento. Ejemplo,
Discúlpeme la ilustración, yo compro un chipote chillón, una regla, y el que no adore, la lleva. ¿Cuántos van a adorar? Todo el mundo. ¿Eso es genuino? ¿Eso es auténtico? ¿Eso es verdadero? ¿Usted cree que hay gente que se viste bien para que el pastor no eche a la guerra? ¿No se viste bien para la gloria de Dios? ¿Usted cree que hay gente que dice groserías en la casa, pero en la iglesia, como está, de pronto el pastor no dice groserías? Pero de ahí para afuera. Y yo les voy a contar algo, yo creo que ustedes se van a decepcionar de mí hoy. Yo cuando iba a la iglesia iba porque mi esposa no echaba la guerra como allá. Y yo metía la Biblia en una bolsa de harina pan, y la metía en una bolsa negra y me iba para la iglesia para que no supieran que yo era cristiano. Y yo en la iglesia sacaba mi Biblia, ¡ay! Y él preguntaba, ¿usted no trajo Biblia? Usted sí, el cristiano no tiene nada. Pero cuando salía de la calle, la escondía. Mis hermanos, a veces hablamos fingiendo el amor. A veces adoramos cuando estamos llenos de ira. ¿Y es una adoración verdadera? Nadie sabe, pero el que pesa los corazones sabe qué hay en nosotros. Porque yo puedo modelar el comportamiento, pero aunque yo modele mi comportamiento, Dios sabe de qué tengo necesidad internamente. Hay gente que no dice grosería, hay gente que no se porta mal por miedo al infierno, no por amor a Dios. Eso está modelando el comportamiento. Entonces, yo me puedo esforzar en tener una adoración verdadera, incluso aparentemente lo puedo hacer. Vamos a adorar. Bueno, yo me esfuerzo, llego a las 3 en punto, yo cierro mis ojos, levanto mis manos, comienzo a adorar, llevo mi ofrenda que es una parte de la adoración, tengo comunión con los hermanos, aprendo de la escritura que es parte de la adoración, disponer mi corazón para aprender de la palabra de Dios es volverme vasija, decir que yo tengo necesidad de instrucción, eso es parte de mi adoración en el culto. Pero, mis hermanos, esta palabra también, aletheia, es la palabra que aparece cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. ¿Alguien se acuerda qué pasa con el velo del templo? Entonces, ¿alguien sabe cuántas capas tenía el velo del templo? 7 capas. 7 capas, hablando de la persona de Dios, de la perfección, hablando de la iglesia. Bueno, hay un simbolismo ahí que no vamos a entrar en eso. Para que se rompiera el velo del templo, había una posibilidad de 3 en 1.000.000. O sea, no era irrompible. Y se rompió. Pero ¿cuál era el sentido de que el velo del templo se rompiera? ¿Cuál era el sentido? De que nosotros pudiéramos tener acceso. Era una simbología del velo del templo. Pero pues, nosotros pudiéramos tener acceso a lo que había adentro. ¿Qué había adentro? Dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? ¿Alguien se acuerda? La presencia misma de Dios. O sea que cuando Cristo muere, nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Ya nuestro gran sumo sacerdote murió, podríamos entrar allí. Él está ministrando eternamente a favor de los que Él ama, de los que el Padre le confió. Eso significa que se reveló el Padre a nosotros que no podíamos acercarnos a Él. Esto significa revelación. Aletheia es cuando se rompe el velo, cuando usted tiene tapados los ojos y un momento a otro se le cae el velo. Cuando el muchacho le decía que él iba mal toda la vida y él tenía 8 novias por allá, y un día de estos usted salió al parque y lo vio allá comiendo helado con la otra y a usted se le cayó el velo. No sé si me hago entender la figura, se le rompió el velo, se le cayó el velo. Esta es la verdadera, esto es el verdadero significado de aletheia. Yo puedo tratar de adorar a Dios desde ser sincero, verdadero, verídico, auténtico, pero aunque yo trate de alcanzar la adoración genuina, si el Espíritu Santo no me coloca una prótesis, no me da una herramienta, no me da acceso
para que yo pueda dar la gloria a Dios, no puedo. ¿Me copian la idea o no me copian la idea? Acuérdense que la palabra propósito significa que el Espíritu Santo me habilita para hacer algo. El propósito de mi vida de pronto es ser pastor. Él me da dones, talentos, ministerios que no son humanos, sino que Dios le provee las herramientas para que cumpla el propósito de Dios. Por eso, cuando voy a determinar el propósito de Dios de una persona, ¿qué tengo que ver? ¿Se acuerdan? Las herramientas. Las herramientas. O sea, los dones. Ese es el propósito con el cual nació. Y yo no puedo tratar. Yo quisiera ser el cantante de la iglesia, el pianista. Yo quisiera ser quisiera 7 voces a la vez, armónicamente. Pero si yo no tengo las herramientas, no puedo. Pero ¿será que para Dios hay algo imposible? Si una burra profetizó por allá en número 23, ¿será que no nos puede hacer adoradores? Sí, pero Él reparte como Él quiere. O sea que para yo llegar a tener una adoración verdadera, necesito que el Espíritu Santo me habilite, me ayude, me provea hasta llegar al nivel de adoración que Dios quiere para mí. Porque yo puedo fingir ser verídico, fingir ser auténtico y fingir ser sincero. Miren, hermanos, ¿ustedes creen que Nicodemo, ¿alguien se acuerda de Nicodemo? ¿En qué capítulo del Evangelio de Juan está Nicodemo? Por 10 puntos. El capítulo 3. Vino al Señor de noche y le dijo, maestro, y reconoció el señorío de Cristo y estaba indagando sobre la salvación. ¿Usted ve sinceridad en Nicodemo? ¿Sí o no? ¿Estaba buscando la salvación? ¿Sí o no? ¿Sinceridad acercarse a Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Ustedes ven sinceridad en el trato de Zaqueo? Buscó al Señor. Se colocó sobre un sicómoro. Estaba buscando y hay gente que se acerca, mira, hay gente que se acerca con una sed de Dios que ni en la casa de Dios, ni a veces en la congregación uno lo ve. Hay gente que es fervorosa, pero el Espíritu Santo no les ha quitado la venda donde pueda hacerlos habitación de Dios viviente, templo del Espíritu Santo. O sea que Dios con nosotros ha tenido una misericordia especial. Porque déjenme decirle, sin el ánimo de ofenderlo, afuera pueden haber mejores personas con más obras buenas que nosotros. Pero como no es por obras. Pero más allá de las obras, Dios a nosotros nos alcanzó primero. Nos mostró una misericordia temprana. Nosotros somos primicias de otros que nos van a seguir. ¿Sí me hago entender? O sea, nos acercamos y Él nos colocó vida espiritual. Hay gente que se acerca y se acerca con sinceridad, con franqueza, con verdad. Y no pueden permanecer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no ha obrado en ellos esa conversión genuina, esa adoración genuina, ese arrepentimiento genuino. Y puede durar años una persona para arrepentirse del pecado, para reconocer que Dios tenía la razón. ¿Por qué? Porque es Él el que nos habilita. Por eso David dice, Señor, mire, no sé cómo, estoy citando, parafraseando Salmo 51, no sé cómo arrepentirme, cómo acercarme. Haz de nuevo un corazón de carne, sensible a ti. Lo que quería decir es, yo quiero volverme sensible a tu presencia. Renueva en mí un corazón. Ayúdenme con el texto. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu afable, recto dentro de mí. O sea, Él no estaba buscando la bendición. Yo quiero tener la bendición que tú me vas a llevar a ella. No la bendición que yo quiero, sino que tú renueves, que tú hagas, que tú formes, que tú me lleves. Porque si yo voy solo, Señor, no voy a poder. Yo quiero que mi adoración sea verdadera, pero no es de lo que yo quiero, porque la mejor forma de adorar es cuando yo rindo mi voluntad a Dios. ¿Me llevan la idea? Entonces, Señor, aquí estoy. Colócame las herramientas, colócame el tiempo, colócame el lugar, colócame el espacio, colócame todo, Señor. Y enséñame a ser usted fiel. Porque yo de verdad yo quiero adorarte. Mis hermanos, esta palabra que tiene que ver con la adoración
verdadera es dejar que el Espíritu Santo obre en mí para la gloria de Dios. Eso es aletheia. La verdad es que yo soy un hombre necesitado, que el Espíritu Santo constantemente esté obrando en mí. Si no, me voy a olvidar de mi Dios, me voy a olvidar de mi salvación, me voy a olvidar de mi propósito, me voy a olvidar de la voluntad de Dios, voy a comenzar andando en mis propios caminos. Pero si Dios tiene misericordia de nosotros, hermano, nos va a acercar a Él para sus propósitos. Mire, hermanos, Pablo estaba en el libro de Efesios capítulo 3, verso 14. Pablo está orando por la iglesia. Esto lo voy a leer. Orando por la iglesia. Y mire lo que Pablo pedía por la iglesia. Hay dos oraciones en la carta del apóstol Pablo en Efesios. No iba a decir paradójico, pero es bastante curioso lo que pasa con la iglesia de Efesios. Era una iglesia que se conocía salva, una iglesia pudiente económicamente porque era el polo de desarrollo del Medio Oriente, porque tenían un negocio ahí de estatuillas de Diana y todo eso, de la diosa Diana. La gente venía del lejano oriente, desde África, Europa, para concentrarse en torno al templo de Diana, y eso generaba riquezas, traían telas, traían riquezas. Y la iglesia era una iglesia pujante. Sabían que estaban salvos porque en el capítulo 1 dice que eran confirmados en la fe, que sabían que eran salvos. Sabían que era congregación, que habían que congregarse y buscar a Dios. Pero Pablo va más allá y le pide al Espíritu Santo esto. 3:14 dice: por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los que están en el cielo y en la tierra. Bueno, voy al 16. Para que les dé conforme las riquezas de su gloria. Ayúdenme. Y de las riquezas de su gloria. ¿Qué era? ¿El qué? En el hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior nuestro? ¿Se acuerda que Dios busca que tales adoradores le adoren en qué? En espíritu. El hombre interior es lo que yo soy adentro, lo que nadie conoce. Que ese hombre interior sea fortalecido ¿en qué? ¿Por qué? ¿Quién es el que me lleva a cumplir el propósito, al hogar? Si yo no cumplo el propósito, ¿a quién estoy resistiendo? Al Espíritu Santo. Esto me lleva que el Espíritu Santo forme en mí lo que yo necesito para adorar a Dios. Voy a dejar de meterme en problemas, de vivir en angustia, de darle vuelta al desierto. El viernes estudiamos capítulo 20 de Segunda de Crónicas y vimos en el texto que hay detonantes para la crisis. ¿Se acuerdan? Ayúdenme, tenían una tarea. Detonantes para la crisis. Sí, pero ¿cuáles son los detonantes de la crisis? Temor. No, temor es parte de la crisis. Vacío. Desorden y vacío espiritual. Una persona vacía espiritual, puedo venir a la iglesia, pero no crezco, estoy vacío espiritual, estoy persiguiendo la bendición, trato de ser sincero, trato de ser auténtico, trato de servir, pero tengo un vacío en el corazón y ese vacío no se llena sino con la persona de Cristo. Pastor, ya tengo la persona de Cristo. Sí, pero como le dice Pablo a los Efesios, hasta que Cristo se ha formado en ustedes. ¿Se acuerda que alguna vez te enseñé la palabra catoliqueo? Es cuando yo echo agua en un recipiente y el recipiente el agua coge la forma del recipiente. O sea que Cristo tiene que inundarme todo. Sí, pero pastor, en la iglesia hay solamente muchachos feos y yo no sé dónde Dios va a tener mi bendición, entonces me voy para el mundo. No, hermano, Dios llena sus vacíos. Dios llena. Sí, pastor, pero me toca vender mala cachafa porque no tengo de qué más vivir. No, Dios llena. Pero tengo que dejar que el Espíritu Santo sea Dios
en mi vida, que Cristo sea Dios en mi vida y que la determinación del Padre, que es su voluntad, abrogue mi voluntad y yo diga, estoy vivo para hacer tu voluntad y la mejor forma de adorar. Pablo le decía esto a los... Pablo pedía esto por los efesios, que el Espíritu les habilite su vida interior para que entiendan a qué gloria los llamó el Señor. ¿Cuál es el propósito de Dios? Yo sé que nosotros no podemos robar la gloria a Dios, pero Dios en su misericordia, yo sé que a veces soy osado en decir esto, nos permite una enésima parte de esa honra. Por ejemplo, Dios honra al hijo que le sirve. Punto. Uno dice, pero en la soberanía, si yo no le sirvo, me puede bendecir. Sí, pero Él condiciona que el hijo que le sirve lo honra. O sea, es una enésima parte de esa honra. Cuando los sacerdotes que servían a Dios, Dios les permitía de lo sacrificado a Dios comer lo que sacaban en el trinche. ¿Para quién era el sacrificio? Para Dios, pero Dios le permitía en esa misericordia decir, no toquen a mis ungidos. No hagan daño a mis profetas. Como a la niña de tus ojos te cuidaré. O sea, es una honra especial, no en la magnitud en que Dios la tiene, la posee, en su soberanía, pero Dios honra, hermanos. Entonces, voy más allá, para que habite Cristo, esto es lo que le digo, esta es la palabra catoliqueo, para que habite Cristo, por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, sean plenamente capaces de comprender con toda la iglesia, ayúdenme, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, ayúdenme, que excede todo conocimiento y sean llenos de toda. ¿Dónde tengo la plenitud? ¿Haciendo mi voluntad o la voluntad de Él? Es la voluntad de Él, pero no estoy habilitado. Entonces Él pide, Espíritu Santo, habilite la iglesia, habilite la iglesia. Eso es lo que Pablo pide por la iglesia. Y está pidiendo que la obra del Espíritu Santo se perfeccione en los santos que se congregaban en aquella iglesia. ¿Sabe qué necesita la iglesia actualmente? Porque puedo estar como Nicodemo, sinceramente equivocado, o sinceramente sediento, o sinceramente queriendo hacer por Dios, y Dios no quiere que haga, sino que lo deje que Él haga. A veces no es que me falte buena voluntad, a veces lo que me falta es disposición para que el Espíritu Santo forme la plenitud de Cristo en mí. Esa es la verdadera adoración, yo hacerme a un lado y decir, Espíritu Santo, aquí estoy. Bueno, ¿me llevan la idea? Y miren la otra oración que hace Pablo por los Efesios, en Efesios 1:14, 1:15. Por esta causa también yo doblo, también yo, habiendo oído de su fe, ¿cristianos sí o no? Sí, de su fe en el Señor Jesús y de su amor por todos los santos, eran parte de la iglesia. Su amor por todos los santos es una iglesia fervorosa, amigable. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de aletheia, de verdad, de revelación, en el conocimiento de Dios. Mire, yo no puedo conocer a Dios. Acuérdense en lo que dice por allá en el Evangelio de Juan, capítulo 4, mujer, si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías. O sea, si tú conoces a Dios, de verdad, no haces más que adorarle. Pero en la medida en que lo conozco, en esa medida me someto a la obediencia a Dios. Eso es lo que dice aquí, en la revelación y en el conocimiento de Dios. Porque era tan importante que conocieran a Dios, si eran una iglesia, si eran fervorosos con todos los santos, si cumplidamente iban al templo. Porque es que Pablo primero les anima, les honra por eso, y después dice necesitan una revelación más profunda de lo que es Dios. Porque si yo puedo tener la liturgia, yo puedo tener alguna voluntad, pero si no estoy cumpliendo el propósito, es porque
no sé quién es Dios, porque si por un momento Dios muestra su desagrado por mí, me destruye. O sea, es duro caer en manos de un Dios vivo, dura cosa es. O sea, ser desobediente, estando entre los hijos de Dios, no adorarle como los judíos, los romanos, en la epístola de Romanos, no le tuvieron en cuenta como a Dios. Pastor, ¿usted cree que uno como cristiano puede no tenerle en cuenta como a Dios? ¿O llegar a ser un hijo desobediente? Entonces Pablo dice, iglesia, tienes que conocerlo más, pero no lo puedes conocer desde la razón o desde las emociones. Yo siento la presencia de Dios, es hermoso sentirla. Y es importante que el pastor te ayude en la adoración. Es importante ser ministrado. Es importante tener una palabra de esperanza. Es importante que seamos animados a la fe. Sí, pero más allá de eso, mire, para que sean alumbrados los ojos, ayúdenme, de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y a su preeminencia, grandeza de su poder para con todos los que creemos según la operación del poder de sus fuerzas. Aquí hay muchísimos conceptos que no vamos a poder estudiar. La operación del poder de sus fuerzas desde la ingeniería sería: yo tengo fuerza porque yo voy al gimnasio. Y cuando viene la pastora, yo hago... ¿Sí me van a entender? ¿Y la apariencia cuál es? ¿Qué hacemos, pastor? ¿Y la apariencia cuál es? De que yo soy una persona fuerte. Y hay veces que usted ve gente del gimnasio que tiene la cinturita así y aquí parecen un triángulo invertido. ¿Sí me van a entender? Y andan así como Robocop. Y van a levantar la mochila del mercado y tienen que pagarle a un señor 2.000 pesos para que eche el carro. Tiene apariencia de que tiene fuerza, pero ¿dónde se mide la fuerza? En el trabajo. En el trabajo. Eso viene de ingeniería. La fuerza se determina por la capacidad de trabajo que yo puedo hacer. Yo puedo predicar como los dioses, pero yo no le predico a nadie. Yo puedo cantar como los querubines, pero yo no canto. Yo puedo extender el evangelio, pero soy de mal testimonio a los vecinos. ¿Tengo fuerza? Sí, tengo los musculotes. Pero cuando me toca levantar, no. La operación de su fuerza es que tengo todo el potencial de hacerlo porque el Espíritu Santo me ayuda aún en mis debilidades. En lo que yo no creo que puedo hacer, Él me ayuda. Dios me dota para aquello que me manda a hacer. Y cuando esa fuerza se coloca en acción, lo que llamaría el ingeniero el dinamis, la dinámica, entonces voy a realizar un trabajo. Usted quiere evangelizar, tiene que salir a las calles. Usted quiere evangelizar, tiene que hacerlo por TikTok, por donde sea que Dios se lo permita y lo guíe el Espíritu Santo. Colocarse en acción. Y después realizar el trabajo. Y después se mide. Al final le van a decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré medida. O le van a decir, ¿qué pasó, hermanito? ¿Cuál era el propósito con el cual te mandé allá? A la iglesia, a la vida, en el contexto donde estabas. Y el Pablo le estaba diciendo, miren, no se distraigan. La operación del poder de la fuerza del Señor, y más adelante dice que ese mismo poder fue el que levantó a Cristo entre los muertos, está disponible para aquel que quiere cumplir el propósito de Dios. Pastor, a mí las cosas no se me dan, estás en el propósito equivocado. Estás lo que quiero, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que yo deseo, lo que yo siento. No. Porque si usted quiera, y es que yo quiero que el Señor me lleve a las naciones a predicar. Tiene un vecino ahí, al cual está dando mal testimonio, y Dios quiere que hables con el vecino. No es que yo quisiera estar en una iglesia grande, gigante. Sí, pero es aquí donde te tienen. O sea, ¿qué le puede, como dice el capítulo 18 del libro de Jeremías, qué le puede decir el barro al alfarero? ¿Qué haces? Señor, yo quisiera ser el predicador. Sí, pero Dios te puso en la puerta. ¿Y es malo Dios? No. Dios te va a dar el potencial para que su gloria
Reciba más gloria allí donde estás. Se necesita la obediencia de que opere el poder de la fuerza del Señor a través nuestro. Bueno, voy un poquito más adelante. Voy al texto que nos ocupa, Juan 4:10. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, a la mujer samaritana, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías que te diera agua viva. Si conozco a Dios, me quiero llenar de lo que Dios tiene para mí, para cumplir su propósito. Pero si no conozco a Dios, voy a estar buscando mis propias herramientas para cumplir mi propio propósito. Entonces, ese conocer de Dios, en la medida en que yo adoro, es la medida en que conozco a Dios. No puedo adorar un Dios que no conozco. ¿Cómo conozco a Dios? Pastor, yo sé la historia de Dios, yo sé de los tres cielos, de los 7 espíritus de Dios, de los 7 ángeles de la iglesia, de la historia desde Adán hasta el Apocalipsis 22. Pastor, me la sé toda así. Sí, la razón. La tenemos toda llena de la teología de Dios, aún de la dogmática de Dios. Yo sé qué se debe hacer, qué no se debe hacer, qué se debe comer, qué no se debe comer, qué se debe decir, qué no se debe decir. Ahora, ¿está cumpliendo el propósito de Dios? Pero es que el pastor pero es que el hermanito feo de la iglesia me ve mal, pero es que mi esposa, pero es que mi esposo, pero es que mis hijos, es que el gobierno, es que Donald Trump, es que cualquier cosa. Alguien me dijo que yo ya tenía la visa lista porque me iban a invitar a predicar a United. Y el diablo mentiroso me troncó. Yo dije, no importa, hermano, está toda Colombia. Y si quiere hasta Venezuela puede llegar alguien por allá. Brasil y hasta donde sea, hermano. Nada más aquí en Pamplona ustedes se van 100 años predicando, persona a persona. No, que el diablo me truncó lo de la... No, hermano. ¿Quién le dijo que esa creación tiene más fuerza que Dios? Creador eterno, sublime, gobierna. De Dios es el cielo, su plenitud, el mundo, su plenitud, el cielo, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El de él es dueño de todo, absolutamente todo. ¿Cómo le podemos añadir despropósito a Dios? O sea, no lo conozco. Él cree que allá el diablo estaba en el computador y decía, ese no me dé la visa. No, o sea, no, así no funcionan las cosas. Es soberanía absoluta que Dios cuando quiere hacer las cosas las hace y cuando no las quiere hacer, no las hace. Capítulo 15 del libro de Hechos, hicieron el concilio apostólico que dijeron, Miguel, los cristianos, ¿se tienen que circuncidar sí o no? No, no se circunciden. Bautícense, absténganse de carne, absténganse, bueno, ¿qué deben comer y qué hacer? Bueno, listo. Escribieron eso en unas cartas. Llamaron a Pablo y su compañero, mire, llévenle esto a las iglesias. Pablo se fue, predicó en Jerusalén, en Samaria, en Decápolis, en la región de Gadara, y vio hacia Listra para allá. Dijo, aquí llegamos hasta la China, allá donde el Espíritu Santo nos va a utilizar. Y sabe que la Biblia dice textualmente, capítulo 16 del libro de Hechos, dice, y el Espíritu se les opuso y no les permitió ir allá. Entonces, ¿el Espíritu Santo es malo porque no me permite lo que yo creo que debo hacer por Dios? ¿Dios es malo? ¿Cree usted que eso es despropósito en Dios o es propósito? Cuando las cosas no se dan, ¿no cree que es el propósito? Romanos 8:28 dice, a los que creen en Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, los que conforme a sus propósitos son llamados. O sea que aún es diciéndome no, me está diciendo, hay un propósito. Si él se va para ese lado, que Dios en su soberanía sabía cuál era el corazón de él, el evangelio no llega a Grecia, a Roma, a España, después a los ingleses, después a los gringos, después a usted y a mí. ¿Sí ven cuál era el propósito de Dios? Lo de Pablo era, lo de Dios era, 2000 años estamos nosotros acá porque Pablo obedeció de irse hacia Occidente. En esto
Yo tengo que entender quién es Dios. Para poderme someter a Él, tengo que entender quién es Dios y cuál es su propósito. Segunda de Corintios 4:6, por favor. Segunda de Corintios 4:6. Miren este texto. Cuando lo tengan, me confirman. Segunda de Corintios 4:6. ¿Estamos seguros, Leo? Segunda de Corintios 4:6. ¿Estamos seguros? Hizo también Dios. Uy, sí, me asustó. Oiga. Sí, me asustó. Y no puede ser. ¿Y lo tenemos? Porque Dios mandó que de las tinieblas, toda una creación caída, resplandeciese la luz. Ya le estamos dando indicio quién es la luz que vino al mundo, ¿se acuerdan? Resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. ¿Quién dijo eso? Que teníamos que ser iluminados acá para poder agradar a Dios. Pablo, ¿se acuerdan? En la iluminación del conocimiento. Para la gloria de Dios. De la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta parte faz significa rostro. ¿Han escuchado usted el término que dice buscar el rostro de Dios? ¿Usted cree que hay hombre que pueda ver a Dios? ¿Por qué la Biblia dice buscar el rostro de Dios? Es lo que implica la presencia de Dios, su gloria, sus designios, su omnisciencia, su ascencia, su pleno poder, su toda deidad. Miren, hermanos, esto se revela en la persona de Cristo, en la faz, en el rostro de Cristo. O sea, no puedo conocer a Dios si no he pasado por la cruz del Calvario. Una vez haya pasado por la cruz del Calvario, porque acuérdense que Cristo vino a revelarnos al Padre. ¿Se acuerdan? Una vez paso por la cruz del Calvario, tengo un propósito, una misión y una voluntad expresa a cumplir. Y el Espíritu Santo me va a ayudar aquí. Ya me introdujo en la salvación. O sea que una vez salvos, estoy matriculado en la eternidad. ¿Cuál es el sentido de seguir vivo si ya conozco al Señor? Que el Espíritu Santo me guíe a cumplir el propósito con el cual fui hecho en Cristo Jesús. Porque eso es lo que revela la gloria de Dios a través de la persona de Cristo para cada uno en particular. ¿Me llevan la idea? Dios a usted le tiene un propósito el cual no debería rehusar porque está rehusando la obra del Espíritu Santo. Y entonces vas a caer en algo que se llama el vacío espiritual y el desorden. Lo que no está ordenado de acuerdo a los preceptos de Dios está desordenado. Porque, por ejemplo, uno a veces entra a la habitación del hijo y uno dice, uy, pero esto sí fue un desorden. No, papá, yo tengo todo donde debe estar, yo me entiendo en medio de mi desorden. Y juegan las palabras y dicen, este es desorden para usted, orden para mí, porque yo, y la repisa del piso, ahí tengo las cosas. Dice, pero en el piso, sí, es que ese es el puesto que yo estipulé. O sea, el que no ordena su vida de acuerdo a los preceptos de Dios está en desorden. No importa cómo lo etiquete. Y ese desorden lleva a que yo tenga un vacío espiritual que hago, y aún sinceramente puedo hacer y nada me llena. Entonces, ¿cómo puedo yo terminar tan lejos del propósito de Dios? Esto, para sentir esa paz que llena el alma, comienzo a... ¿Sí me hago entender? ¿Cómo puedo llegar allá? Para tener revelación de Dios, voy y leo el horóscopo, que no se dé cuenta los hermanos allá de la iglesia. Para tener revelación de Dios.
o para sentirme bien, tengo que estrenar. O hay gente que se baña, se viste, se perfuma. ¿Cómo estoy? En bendición. Y cuando está ya amasando, haciendo los pasteles, los panes, haciendo su... No, hermano, aquí dándole, sobreviviendo. ¿Por qué? Porque sus sentimientos, sus emociones son las que están nutriendo el alma. Y nutrir el alma con todo eso que no es de Dios es como tratar de endulzar el océano con una cucharadita de azúcar. No puedo saciar el vacío que hay en mí, sino cumpliendo el propósito de Dios. Y en la medida en que cumple el propósito de Dios, estoy dando gloria a su nombre. ¿Y por qué cumple el propósito de Dios? Porque conozco a Dios en la faz de Jesucristo. Él se reveló a mí. ¿Me hago entender? Y como he visto que salvó al más vil de los pecadores en nosotros, puedo adorarle. He visto que no me ha pagado conforme a mis obras, sino conforme a mis misericordias, a sus misericordias. ¿A cuánto Dios no le ha mostrado misericordia acá? ¿Con cuántos ha tenido una misericordia pasada? Entonces, si yo le cuento a mi mamá, a mi papá, ellos llegan y tomen. Lo quiero mucho, pero no se la perdono. Pero le cuento a Dios y dice, vengo. Como el pastor que la recoge y la lleva junto a su rebaño. Y eso no puede desatar más en mí sino adoración. Voy a dejar comenzado el tema de hoy, voy a seguir. Vamos al Salmo 34, por favor. Tengo una imagen que dice verdaderos adoradores. Dice, los adoradores no solo son verdaderos porque son genuinos, sinceros, verdaderos. Esto viene de la palabra que leímos. Lo son. Ayúdenme a leer la última parte. Porque ha recibido la revelación de Dios en Cristo Jesús. En la faz de Jesucristo. Se acercó a mí y Pablo, ¿qué hizo? ¿Quién es el Señor? Ayúdenme, ¿alguien se acuerda del texto por allá en Hechos 9:6? ¿Qué quieres que yo haga? O sea, si yo entiendo que eres Dios, y mi segunda pregunta es, ya no vivo para mí, muéstrame cuál es el propósito que tienes para mí. Eso es verdadera adoración. Y esto no es un sacrificio, esta adoración es un sacrificio. Uno puede decir, es que yo me he sacrificado por el Evangelio, porque estas columnas lo bajamos ahí con el hermano y nosotros sacrificados, hermano. No. Usted puede decir, es que yo me sacrifiqué por mis hijos toda la vida. Y ahora ellos, cuando yo le digo, gásteme algo, me dicen, en la casa hay sopita. Como yo le decía cuando estaban niños. Ellos me dicen a mí, papá, en la casa hay sopita. Si es que no es bueno, me dicen, bueno. Uno dice, yo me sacrifiqué, me he sacrificado, he dejado mi vida en el altar por el Señor. Hermano, usted pudo decir, no es sacrificio, es un acto de amor. Hoy uno parte, yo no he hecho un sacrificio, yo lo di por amor. Construimos por amor. Usted viene a ensayar por amor. Usted sirve en la iglesia por amor. Que venga una persona que consiga un agua fría, un café caliente, es un acto de amor, no es un sacrificio. Y eso lo paga usted. Es un acto de amor. Usted dice, ojalá vengan más personas y tengan mejores condiciones para que puedan adorar a Dios. Y es un acto de amor. ¿Por qué? Porque sé quién es Dios y sé que soy instrumento para su gloria. Hay una imagen ahí que no puedo seguir con este tema, me toca terminarlo. Dice, los adoradores ¿hay otra? ¿O verdaderos adoradores? Dijo. Bendito Dios, chiquina, Dios la tenga en su gloria. Los verdaderos adoradores, Juan 4:23, dice a letras,
pueden ser traducidos como real, imaginario, verdadero, no imaginario. Esto ya lo vimos. Avancemos. Vamos al Salmo 34, por favor, busquen su Biblia. Nos quedan 5 o 10 minutos. Salmo 34. Busquen su Biblia, Salmo 34:1. En la imagen, vamos a colocar una imagen del Salmo 34 ahí, por favor. Una imagen. Me parece que se la envié. Esa. Hay una adoración que tiene que ver con lo que yo conozco de Dios. ¿Cómo sé? ¿Cómo conozco a Dios? En la medida en que me someto a su voluntad. Muchos perseguimos la bendición de Dios. Señor, sácame de este problema. Y muchos no alcanzamos la bendición porque Dios conoce lo que hay en mi corazón. Muchos decimos, Señor, bendígame. Pero estamos buscando no al Dios de la bendición y no estamos buscando para su gloria. Pablo le dice a los corintios, a verdad, unos predican por qué, ¿alguien se acuerda? Por vanagloria, por ganancia. Cristo, de todos modos, Cristo va a ser predicado. Pero hay quienes lo hacen por ganancia, por otra cosa y no para la gloria de Dios. No con ese mensaje de urgencia, es que yo estoy acá, en este momento, en esta ciudad, en estas circunstancias, para darle la gloria a Dios. Este es el momento que Dios me ha permitido para que yo pueda ser un adorador. No cantar en la iglesia solamente, sino que mi vida sea adoración completa a Él. Toda mi vida rendida a sus pies. Esto es sublime adoración, que responde a la sublime gracia que Dios ha tenido por nosotros. El Salmo 34 es el salmo de la adoración, central de la adoración. Hay otros. Este salmo es muy especial. Tiene 22 versículos. ¿Sabe usted cuántas letras tiene el alefato hebreo? Tiene alefato porque es en el orden. Nosotros tenemos alfabeto, ellos tienen alefato. Es el orden en el que van las letras. Tiene 22 letras. Alef, Bet, Gimel, hasta llegar a Top. Cada uno de estos versículos comienza con una letra del alefato hebreo, del alfabeto hebreo. Y esta es una canción para que los niños la cantaran, para que las personas la cantaran. Habla de la sublime adoración a Dios. Habla de un alma que conoce a Dios y no hace más que bendecir, adorar su nombre. ¿Sabe cuándo se escribió el Salmo 34? Había un señor llamado Saúl, que era como de un temperamento terrible, y estaba buscando a David. Y la orden era que lo mataran cuando lo hallaran. David, en medio de las angustias de su alma, porque era el hombre más poderoso que había en aquella región. Era un imperio que se estaba formando, que era el pueblo de Israel, el cual los pueblos de alrededor estaban comenzando a tener miedo. Y ese hombre estaba persiguiendo a alguien que no tenía ni dónde recostar su cabeza, porque vivía entre las peñas, entre las cuevas, entre los montes. Es como si el hombre de la nación más poderosa del mundo dice, lo voy a buscar. Los satélites, los drones, con el IR, con la inteligencia, ahorita duran segundos para encontrarlo. El hombre más poderoso estaba buscando a David. Y David se fue a donde sus enemigos, los filisteos. Y los filisteos dijeron, eche para allá. No vaya a ser que ese señor se enoje y acabe con todos nosotros. David se quebró tanto, aún no sabía si se hizo el loco o estaba, su alma estaba tan sometida a presión. Ahí el texto dice que se hizo el loco, pero su alma estaba tan sometida a presión que comenzó a botar la baba por su barba. Estaba huyendo, perdió valor,
Ya ni sus hermanos, ni sus familiares, ni el padre, ni la esposa que ya tenía, ni su amado amigo, que era hijo del rey, estaban en la escena. Quedó así. Lo único que tenía era una orden de captura por parte del rey. Todo el mundo lo despreciaba, absolutamente todo el mundo. Estaba quebrantado, molido en los procesos de la vida. Angustiado, huyendo. Como ladrón se movía en las noches de una región a otra para evadir el ejército. Y en medio de esas circunstancias él escribe este salmo. Mira, hermanos, es lo que a veces yo no puedo entender. Yo cosas de la Biblia que de verdad no entiendo. ¿Cómo un hombre en semejante circunstancia escribe el salmo central de la adoración? Y este salmo se cantaba y aún se canta por las generaciones de David. De este salmo hay cualquier cantidad de himnos gospel, cualquier cantidad de himnos reformados del medioevo, de la primera iglesia. Hermano mío, hay cualquier cantidad de poesías, de discursos, de cánticos de este salmo. Y lo escribió un hombre quebrantado, huyendo, sin esperanza. Y cuando usted ve la condición en la que él estaba y lo que él escribió, uno dice, este hombre verdaderamente conocía a Dios. ¿Sabe cuándo conoce usted una persona que se haya acercado a Dios? En medio de las tribulaciones. Las tribulaciones no me muestran quién es el diablo, ni siquiera el propósito de Dios. Está mostrando cómo responde mi corazón ante estas circunstancias. Yo sabía que había en el corazón de Adán y sabía que había en el corazón de Caín. Dios sabía que había en el corazón del pueblo que sacó de Egipto. Pero el desierto iba a revelar lo que había en el corazón de los israelitas. Dios ya sabía. Cuando Dios le dice a Moisés, quítese porque voy a destruir este pueblo. Dios ya sabía lo que iba a suceder, pero Moisés, ¿qué entendió ahí cuando Dios le dijo voy a destruir este pueblo? Clamó por el pueblo para que no fuera destruido. ¿Qué había en el corazón de Moisés? A mí me dicen voy a destruir este pueblo que viene a pedrar. Santo Dios, bendito Dios, que muestre su poder, descienda fuego del cielo. Porque puede ser algo que está en mi corazón. De ahí le dice, no resistas al que es malo. Que si alguien viene contra ti y te pide la túnica, dale también la capa. Y si te llevan una milla, ¿por qué dice esto la Biblia? Porque un romano se encontraba un hebreo en el camino y el hebreo tenía que atuchárselo por ley una milla. Entonces usted iba de boda ya, hermano ahí, de boda a casarse, Pablito de paseo con la princesa, y se encontraba con un romano y se quedaba viendo al romano. Pablito, me que necesitaba hablar. Una milla, tenía que echarse, dejar todo y echarse una milla. Caminar con él una milla para donde iba él. Y la Biblia dice, si te obligan a andar una milla, vaya dos. Mira, hermanos, ¿usted cree que eso revela lo que hay en el corazón de uno? ¿Cuándo se cumple la ley? Con una milla. Si fuera usted o fuera yo para que no nos pisemos los callos, ya me están faltando 3 pasos para la milla, aleluya, amén, ¡pum! Cumplí. Porque la crisis revela lo que hay en mi corazón. No revela el carácter de Dios porque es inmutable. Pero el que sí es cambiante, y Dios conoce lo que hay en mi corazón. Pero ¿sabe usted quién no lo conoce? El Señor del espejo no sabe de qué está hecho. Y si no se acerca a la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, no voy a entender quién soy y para qué nací y hacia dónde voy. Entonces, este hombre
hace un cántico en medio de la angustia, porque en medio de la angustia van a ver lo que hay en mi corazón. Y yo puedo en medio de la angustia o renunciar prontamente a mi propósito, al propósito de Dios en nosotros y no cumplir su voluntad, o aferrarme a Él. Este salmo tiene dos partes. Del 1 al 10 es una parte declarativa. Después le voy a decir por qué declarativa. Hay canciones que son declarativas. Bendeciré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. ¿Sí ve que el pastor canta? Bueno, y la segunda parte es descriptiva. La parte descriptiva requiere de que yo le ponga, Señor, llévame a tus atrios, una clase de teología completa. Al lugar, es descriptivo. Es Dios, tú has hecho, ¿no sacaste tú a tu pueblo de Egipto? Es muy descriptivo. Entonces, esa es la forma, eso no nos va a ocupar ahorita. Lo que nos va a ocupar es eso, el contenido. Hay 4 partes de este texto que significan las escaleras de la adoración. Y todos tienen que ver con rendirme a Dios. La adoración es rendirme a Dios. ¿Cuántas horas al día tengo que adorar al Señor? 24 horas, porque Salmo 146 dice, mientras haya aliento en mí, te adoraré. Bueno, dice, lo primero, del 1 al 3, con esto termino porque ya entramos en aguas profundas, del 1 al 3 dice, lo primordial es adorar a Dios. Del 4 al 8, lo primordial de mi vida es buscar su rostro. Del 9 al 11 es confiar. Yo no puedo confiar si no busco de Dios. Pastor, es que a mí me falta fe. No está buscando de Dios. Sí, yo trato, yo miro, no está buscando de Dios. Sí, pero hay gente que busca 2 días y Dios la... Sí, pero en la medida de Él. Estás lleno de incertidumbre, de temores, de angustia, te cuesta confiar, no estás buscando a Dios. Pero ¿cómo puedo buscar a Dios? Tienes que adorar. Sí, pero yo canto. Dios no quiere solamente que cantes, Dios quiere que te rindas a Él. Y después de adorar, de confiar, uno entiende quién es Dios en su soberanía y solamente puedo temer. Termino leyendo en una parte del Salmo 24. Juntos, vamos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma y oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid y ved y oíd. El temor de Jehová les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos los oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Él guarda todos sus huesos.
ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Dios me bendiga y incline su rostro. Bendito Dios. Hemos entendido que en la medida en que te conocemos, es que nuestro conocimiento está entendiendo quién es Dios y quién soy yo. Señor, gracias por quitarnos el velo. Gracias por hacernos verdaderos delante tuyo, porque solamente tú conoces la verdad en lo íntimo. Queremos ser adoración. Queremos que lo que el Espíritu Santo ha colocado en nosotros nos ayude a adorar en tu voluntad, en tu propósito. Corrígenos. Ayúdanos a corregirnos en amor y en misericordia, Dios, porque somos hechos para adorarte, y adorar es hacer tu voluntad, mi Dios. En todo tiempo te bendeciré y daré gloria a tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me bendiga. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz, en el nombre de Cristo. Si usted quiere ofrendar en esta iglesia, lo puede hacer allá en ese roblito que se dispuso para la ofrenda. La Biblia dice, cada uno dé como haya propuesto en su corazón. Si usted ha propuesto, hágalo acá, por favor, en el nombre de Cristo. Dios me lo bendiga. Nos vemos el miércoles en el estudio bíblico, y el viernes en el servicio de oración, y el otro domingo acá en el culto. Bendiciones.